Muy buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias a Dios, nuestro Padre, nuevamente por poder tener estos minutos y estudiar la palabra de Dios. Les invito a que pidamos al Señor que nos guíe en este momento para poder entender su palabra y que realmente salgamos edificados por su misma persona. Padre, te damos gracias por este momento que tenemos la oportunidad de abrir nuevamente la palabra de Dios. Gracias porque ella es realmente un sostén para nuestra vida, es una ayuda permanente para poder vivir agradándote, Señor. Bendecimos tu nombre y bendecimos tu persona, Dios amado, y te pedimos que nos hables en este día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Queridos hermanos, estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, y estamos en el capítulo 3. Ustedes recordarán que el jueves pasado estuvimos estudiando los versículos 19 y 20 de este capítulo 3. Estaba buscando allí alguna de las notas que tenía. Estuvimos estudiando los versículos 19 y 20, y donde el Señor allí nos dice que en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Qué bueno esto que nos dice acá el apóstol Juan, y nosotros estuvimos viendo, entre otras cosas, el significado de lo que es la conciencia que tenemos todos los hombres y mujeres en este mundo. Y como enseña el pastor MacArthur, la conciencia es como un dispositivo divino de advertencia que nos produce culpa para que cada persona pueda confrontar su pecado. Y esto es importante, mis hermanos, porque tenemos que estar muy sensibles al pecado. Debemos estar atentos y preocupados si nuestra conciencia no nos advierte de algunas cosas que realmente nosotros no estamos haciendo bien o estamos haciendo mal y no sentimos nada, no hay una advertencia para que nosotros nos volvamos al Señor. Así que es muy importante lo que ya vimos la clase pasada, que no lo vamos a repetir. Hoy vamos a ver los versículos 21 y 22 de este capítulo 3 de Primera Juan, que son también muy preciosos y que vamos a leer ahora. Dice así el versículo 21 de Primera Juan 3. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué hermoso es pensar que aquí el apóstol Juan, ¿no? Llama a sus hermanos amados, ¿no? Y él dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿no es cierto? Y la duda que el creyente puede llegar a tener cuando justamente, como vimos la clase pasada, debido a su desobediencia o tal vez el hecho de estar viviendo, desordenadamente, tal vez sabiendo que hay algún pecado allí que debe no solamente confesarse, sino que debe dejarse, justamente es allí donde, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos va a advertir, y como dijimos, esa advertencia vendrá a través de una conciencia que nos hace sentir culpables, infelices, y entonces es allí donde tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, de arrepentirnos, de confesar el pecado, de reparar tal vez algo si hemos dañado a terceros, y entonces nosotros vamos a tener esa paz que viene de Dios. Entonces, cuando los creyentes, andan en obediencia,
entonces el corazón, los pensamientos, la mente, no nos reprende, de modo que la inseguridad y el temor dan paso a la confianza que tenemos en el Señor. Y la seguridad hace que los creyentes entremos con seguridad en la presencia de Dios. Vamos a leer algunos versículos en la palabra de Dios. Vamos a buscar primeramente el libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3 y el versículo 12, que nos dice lo siguiente: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros tenemos seguridad en el Señor y acceso con confianza realmente a la presencia del Señor. Hay otro versículo en el libro de Hebreos, vamos un poco más adelante, Hebreos capítulo 10 y versículo 19 nos dice lo siguiente, la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos, hermanos, libertad para entrar al lugar santísimo. Podríamos buscar otro más en 2 Corintios. Vamos a buscar allí 2 Corintios capítulo 3 y versículo 4. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 4, que dice: y tal confianza, refiriéndose a la confianza en Cristo Jesús, tenemos mediante el Señor Jesucristo para con Dios, ¿no? Es decir, la confianza hace que nosotros podamos tener entrada y seguridad en la presencia de Dios. Y la palabra traducida por confianza significa, entre otras cosas, libertad de expresión. Es decir, describe el privilegio de llegar ante alguien de importancia o de poder, o quizás una persona en autoridad, y uno sentirse libre para expresar cualquier cosa que se tenga en mente. Es esa, digamos, lo que podríamos decir así, la interpretación de esta palabra confianza en el texto que estamos leyendo de Primera Juan capítulo 3. Entonces, para los creyentes significa entrar en la presencia de nuestro amoroso Padre sin ningún temor, mis hermanos, sin ningún temor. Podemos buscar el 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 13, dice lo siguiente: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Acá está hablando específicamente de los diáconos, ¿no es cierto? Y está hablando especialmente de una tarea bien ejercida, con honestidad, con compromiso y con dignidad delante del Señor. Y dice que cuando uno está actuando de esa manera, gana, dice, para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa fe que nos produce la confianza que tenemos en el Señor, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el escritor de Hebreos usa una forma, para mostrarnos de qué manera nosotros podemos tener esa confianza en Dios. Por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Qué hermoso es esto, ¿no? Porque dice: acerquémonos al trono del Señor confiadamente, a ese trono de la gracia. Una palabra, hermanos, realmente tan valiosa, tan vital como es la palabra gracia. Porque en definitiva todo lo que podamos ser, todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos tener es por la pura y exclusiva gracia de nuestro Dios. Entonces, por esa gracia nos podemos acercar confiadamente
y hallar misericordia, y gracia para ese oportuno socorro, ¿no? Ahora, algunos podrían pensar un poco presuntuoso, ¿no es cierto? Este enfoque, ¿no? Pero obviamente todas las peticiones que los creyentes hacen a Dios deben estar de acuerdo con la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno lee este pasaje que estamos estudiando, este texto de 1 Juan 3, ¿no es cierto? Y estos versículos que estamos viendo, 21 y 22, uno lee allí lo que Juan está escribiendo y parecería que entonces uno puede pedir lo que realmente quiere y que el Señor se lo va a conceder, ¿no es cierto? Entonces, dice este pasaje, el versículo 22, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, ¿no? Entonces, esto parecería ser de alguna forma, bueno, un poco, digamos, exagerado, ¿no? Es decir, de alguna manera me lleva a la ilustración de pensar en ese genio que sale de la lámpara, ¿no es cierto? Y, digamos, en ese cuento, podríamos decir así, donde el genio concede los deseos de aquel que encuentra la lámpara y al frotarla, ¿no es cierto?, sale este genio y dice, bueno, ¿qué quieres que haga por ti?, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos como creyentes, mis hermanos, que esto no es así, ¿no? Y en realidad Juan no quiere dar a entender que Dios oye y contesta nuestras oraciones simplemente por la razón de que tenemos una conciencia clara y que el corazón no nos condena, ¿no es cierto? En realidad hay una razón objetiva y moral que, digamos, se basa en el hecho de que porque guardamos sus mandamientos y más generalmente hacemos lo que es agradable a su corazón, entonces hay una relación entre aquello que estamos pidiendo y nuestro estilo de vida, nuestra forma de amar a Dios, nuestra forma de comportarnos, ¿no es cierto? La obediencia, mis hermanos, es la condición indispensable, no la causa, digamos, de mérito para que nuestra oración sea contestada, ¿no? Es decir, es imprescindible la obediencia y en realidad Dios se alegra de nuestra obediencia voluntaria, genuina y llena de, digamos, de una pasión y de un amor por Él. Entonces Él va a saber que nuestras peticiones están en concordancia, mis hermanos, con lo que a Él le es agradable, con lo que Él realmente le agrada, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos, dice acá este pasaje. Describe la experiencia, ¿no es cierto?, habitual del cristiano, ¿no es cierto? Y esta declaración hace eco de la promesa del Señor que aparecen los dos verbos, justamente, en el libro de Mateo cuando dice pedid y se os dará, ¿no es cierto? Porque todo aquel que pide, recibe, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la oración, cuando nosotros estamos entregados en oración, es una clara evidencia de un corazón cambiado, de alguien que realmente ama a Dios y que quiere agradarle a Él. No simplemente, bueno, uno ante la necesidad o ante la urgencia, bueno, trata de buscar a Dios para que Él pueda actuar en una forma de, digamos, de servicio de emergencia, o que Él sea ese matafuego para apagar el incendio que se está presentando. No, en realidad nosotros oramos y buscamos al Señor y hay detrás de eso un deseo de agradarle, una obediencia genuina a sus mandamientos, a lo que Él realmente quiere que nosotros vivamos, ¿no es cierto? Y es indudable que cuando el creyente busca y ama de esa manera a Dios,
Lo conocen a Dios como Abba Padre, como Abba Padre, es decir, como ese, podríamos decir así, ese papá realmente que Él es para nosotros, ¿no es cierto? Porque como dijimos la clase anterior, es verdad que Dios es un Dios fuerte, como nos dice Isaías, pero es un Padre eterno. Entonces tenemos que entender esto también para realmente entender estos versículos que estamos estudiando. Y obviamente que Él oirá nuestras oraciones porque ha prometido atender nuestras necesidades. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, vamos a buscar allí, un texto muy conocido, pero Filipenses capítulo 4 y versículo 19, que muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es el Dios que realmente satisface nuestra necesidad. Él suplirá, dice este pasaje, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por supuesto sabemos el versículo 1 del Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y entonces nosotros podemos encontrar que Dios es un Dios que se deleita en poder respondernos cuando lo buscamos en oración, pero detrás de esa oración hay una vida de obediencia, una vida de sujeción, ¿no es cierto? Porque dice, siguiendo con 1 Juan 3:22, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? Y por supuesto, entonces Juan está tratando de hacer un hincapié en la vida de dependencia de Dios, de oración, con una búsqueda sincera y real y amorosa de nuestro Dios, ¿no es cierto? Y entonces Juan continúa enfocándose en la seguridad, destacando otra vez que los creyentes se someten voluntariamente a los mandatos divinos porque desean complacerlo, mis hermanos. Porque, como dice este texto, ¿no es cierto?, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? Ahora, acá el apóstol Juan lo que trata de hacer es unir los conceptos de la oración contestada y la obediencia que debe haber en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y digamos, no que buscamos una excusa para realmente en forma egoísta obedecer al Señor para que Él nos pueda dar lo que nosotros le pedimos, ¿no es cierto? Entonces, acá Juan está estableciendo dos prerequisitos para la oración contestada. Obedecer los mandamientos de Dios nunca debe ser o debe hacerse bajo coacción o con el propósito de recibir recompensas, mis hermanos. No obedecemos porque queremos que Dios nos dé. Obedecemos porque realmente amamos al Señor, ¿no? Entonces, el cristiano cumple el mandato de Dios con un corazón alegre que expresa gratitud. El apóstol está diciendo que cuando obedecemos los mandamientos de Dios, estamos haciendo lo que agrada a Dios. Porque al añadir la frase haciendo lo que le agrada a Dios, lo que hace Juan es destacar, o digamos de alguna forma, para expresarlo de otra manera, descartar cualquier idea de mérito propio, mis hermanos. Agradar a Dios brota del amor y la lealtad que realmente hay en los corazones de aquellos que somos sus hijos y que realmente amamos a Dios, ¿no es cierto? Entonces, la base para la oración contestada no es obediencia ciega, sino un deseo de agradar a Dios con un amor dedicado. Y Dios satisface nuestras peticiones debido al vínculo del amor y de la comunión
entre un padre y un hijo, ¿no es cierto, mis hermanos? Qué bueno es meditar en esto, en este tiempo, mis hermanos. Por eso, digamos, las cartas de Juan son todas muy enriquecedoras, nos animan mucho, nos fortalecen. Y entonces tenemos acá, en estos dos textos que hemos visto hoy, la, digamos, posibilidad de entender que Dios quiere contestar nuestras oraciones, que quiere respondernos, pero que en realidad lo que el apóstol nos trata de manifestar es que hay mucha más posibilidad cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros somos honestos, sinceros, buscamos su presencia, obedecemos los mandamientos de Dios porque queremos agradarlo, y entonces allí la respuesta de Dios va a estar muy cercana a nosotros y el Señor también se va a alegrar en respondernos. Bueno, mis hermanos, que realmente estos dos textos de la palabra de hoy nos ayuden a tener una fortaleza y un ánimo para seguir amando a nuestro Dios, obedeciéndole. Y vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima clase aprendiendo más de esta primer carta de Juan en su capítulo 3, que realmente es muy, muy preciosa y que realmente trae palabras de aliento y de confianza a nuestras vidas. Amén, mis hermanos. El Señor les siga bendiciendo.